¿Y si te dijera que esa persona que tanto extrañas, en realidad solo era el reflejo de una parte de ti que no sabías cómo amar? Lo que estás a punto de escuchar no es un simple video, es una confrontación directa con tu verdad. Si sientes que soltar te rompe por dentro, si alguna vez pensaste que sin el otro te vacías, este mensaje fue hecho para ti. Aquí no venimos a distraernos. Venimos a mirar el dolor a los ojos, a romper patrones, a destruir ilusiones y a reconstruirte desde la raíz. Quédate hasta el final, porque hoy no solo vas a entender tu apego, hoy vas a entender quién eres, sin él, sin ella, sin nadie, y vas a descubrir algo que cambiará tu vida. El verdadero amor empieza cuando dejas de mendigarlo. El apego es una trampa disfrazada de amor, una celda invisible que no necesita barrotes, porque nosotros mismos colocamos el cerrojo desde dentro. Nos han enseñado a llamar amor a la dependencia y romanticismo a la esclavitud emocional. Creemos que sin el otro no somos nada, que necesitamos a alguien más para completarnos, como si fuéramos mitades incompletas, vagando por el mundo en busca de su otra parte. Pero Carl Jung nos dejó una advertencia que hoy arde como una verdad incómoda. El apego no es amor. El apego es una manifestación del inconsciente, una distorsión nacida de nuestras propias sombras no integradas. Cuando alguien se va, cuando una relación muere o simplemente se evapora, sentimos que algo dentro de nosotros se rompe, que una parte de nuestra identidad se ha ido con esa persona. El dolor se vuelve insoportable no por lo que perdemos afuera, sino por lo que descubrimos adentro. Un vacío que siempre estuvo allí, escondido, ignorado. Jung no hablaba del sufrimiento como castigo, sino como espejo. Y la pregunta que nos lanza sin compasión es esta. ¿Estás sufriendo por lo que perdiste o por la historia que tú mismo te contaste sobre esa pérdida? Porque lo que duele no es la ausencia real del otro, sino el colapso de la ilusión que tejiste en tu mente. Una ficción emocional que convertiste en necesidad. Nos apegamos no a las personas, sino a lo que representan en nuestro inconsciente. Proyectamos en ellas nuestras propias carencias no resueltas, nuestras inseguridades, nuestras esperanzas, incluso las partes más oscuras que no estamos preparados para mirar de frente. Y así confundimos amor con adicción. Creemos que el otro nos da estabilidad, felicidad, identidad, cuando en realidad todo eso ya existía dentro de nosotros, pero no sabíamos cómo encontrarlo sin un espejo externo que nos lo reflejara. Esa es la trampa. Esa es la raíz del sufrimiento. Atribuirle al otro un poder que siempre fue nuestro. Déjame contarte una historia que no vas a olvidar. Había una vez un hombre que construyó su mundo entero alrededor de una mujer. Ella era su centro de gravedad, la razón detrás de su sonrisa, el sentido que le daba estructura a su vida. Durante años, ignoró cada advertencia, cada grieta. En su mente, ella era perfecta, intocable, divina. Pero un día, ella se fue, y el mundo que él había edificado se desplomó como un castillo de cartas. Meses después, seguía caminando entre ruinas, hasta que encontró un viejo diario. En él había escrito sobre ella, sobre cómo era al comienzo. Lo leyó con atención, y ahí fue donde despertó. Porque la mujer que describía en esas páginas no existía. Era una idealización, una obra maestra del autoengaño. Había proyectado en ella todo lo que anhelaba, todo lo que necesitaba creer. No lloraba por ella, lloraba por la versión que su mente había creado de ella. Y fue en ese preciso momento que comprendió la verdad que Jung tanto enfatizó. El dolor no era por la pérdida, sino por el derrumbe de la ilusión. Ahora te pregunto, ¿cómo se desmantela una ilusión tan fuerte que se siente más real que la propia realidad? El primer paso es radical. Cuestionar la narrativa que has construido sobre esa persona. Pregúntate con brutal honestidad, ¿extraño realmente a esa persona o a la versión idealizada que fabriqué de ella? ¿Lloro su ausencia o el miedo a enfrentarme conmigo mismo sin su presencia como distracción? ¿Me hizo feliz o simplemente me ayudó a evitar el dolor que ya cargaba desde antes? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias, porque hasta que no destruyas la historia que inventaste, no vas a poder sanar.
El apego no es más que una forma elegante de disfrazar una profunda carencia emocional. Y aunque lo sepas, aunque puedas verlo con claridad, el dolor permanece. ¿Por qué? Porque hay algo aún más profundo que nos mantiene atados. El miedo. Ese miedo atávico, visceral, que todos llevamos dentro. El miedo a quedarnos solos con nuestras voces internas. El miedo a no ser suficientes. El miedo a enfrentar la oscuridad sin una mano que nos sostenga. Jung lo llamó la sombra. Esa parte oculta de nuestra psique que reprimimos, negamos, tememos. Y el apego muchas veces no es más que un intento desesperado de evitar mirarla. Cuando nos aferramos a alguien, muchas veces lo hacemos para no enfrentarnos con lo que hay detrás del silencio. Mientras esa persona está, podemos fingir que somos valiosos, que tenemos un propósito, que todo está en su lugar. Pero cuando se va, no queda más opción que mirar el espejo y reconocer lo que siempre estuvo ahí, el vacío. Y la pregunta fundamental es esta. ¿Ese vacío apareció cuando se fue o siempre estuvo ahí, oculto bajo capas de distracción? Déjame que te cuente otra historia. Una mujer pasaba los días revisando su celular, esperando un mensaje que no llegaba. Había estado en una relación durante años, convencida de que él era su otra mitad. Cuando todo terminó, sintió que su mundo colapsaba. Se preguntaba, una y otra vez, ¿por qué no era suficiente? ¿Qué había hecho mal? Intentó llenar el vacío con trabajo, con amigos, con cualquier cosa que la hiciera olvidar. Pero cada noche volvía al mismo lugar, el abismo, hasta que, en una sesión de terapia, escuchó estas palabras. No estás sufriendo por él, estás sufriendo porque sin él no sabes quién eres. Esas palabras fueron un puñal, porque ahí entendió la raíz de su dolor. No era él, era ella. Era su identidad construida en función del otro, su total desconexión con su propia esencia. Y ahora quiero que tú también lo entiendas. El verdadero enemigo no es el amor, es la evasión. El verdadero dolor no viene del otro, viene de no conocerte a ti mismo. Carl Jung lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Pero mirar hacia adentro da miedo, porque ahí están tus demonios, tu sombra, tus vacíos, tu historia sin filtros. El apego no es más que una forma de seguir dormido. Así que si este mensaje ha resonado contigo, si te ha removido por dentro, quiero que hagas algo ahora mismo. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Pero no lo hagas solo por mí. Hazlo por ti, porque este canal no es solo un canal. Es un llamado a despertar, a confrontarte, a reconstruirte desde la verdad. Y si te atreves a seguir bajando por este abismo, en el próximo video te enseñaré cómo romper el miedo de raíz, cómo mirar a tu sombra sin huir, porque solo quien ha abrazado su oscuridad puede caminar libre bajo la luz. Nos vemos pronto. Y recuerda, no es amor si te encadena, no es pérdida si te libera. Aferrarse a una pareja como si fuera el último salvavidas en un naufragio emocional no es amor. Es una renuncia silenciosa a uno mismo. Ella nunca se permitió estar sola. Nunca se miró al espejo con honestidad brutal y se preguntó, ¿qué quiero realmente, más allá del deseo de ser querida? Había vivido encadenada a una ilusión repetida en cada relación, que el otro era su salvación, que sin compañía se desmoronaba. Pero llegó un instante, crudo, devastador, pero necesario, en el que comprendió algo que cambió su vida. El verdadero problema nunca fue la ausencia del otro, fue el pánico a estar consigo misma. Este es el miedo del que nadie habla, el miedo invisible que nos empuja a saltar de relación en relación, a idealizar a quienes nos abandonan, a rogar por la presencia de quien ya no quiere quedarse. Ese miedo que susurra, en voz baja pero constante. Sin esa persona, tú no vales nada. Pero escúchame con atención, porque esto va a doler. Nadie te completa. Nunca estuviste incompleto. Solo olvidaste quién eras cuando dejaste de recibir validación externa. Y ahora viene la parte que muchos no están dispuestos a enfrentar. Romper el apego no es cuestión de olvidar, es cuestión de valentía, de enfrentarte a la raíz del miedo que te encadena.
de hacerte las preguntas que más duelen. Si realmente dejara ir a esta persona, ¿qué quedaría de mí? ¿Qué parte de mí teme estar solo? ¿Qué monstruos he estado evitando mirar dentro de mí? Carl Jung lo dejó claro. La única forma de liberarte del apego es integrar la parte de ti que cree necesitar al otro. Porque mientras sigas viendo a esa persona como tu fuente de seguridad o de sentido, serás su prisionero. Y nadie se libera sin antes estar dispuesto a tocar fondo. La mayoría fracasa aquí. Quieren soltar, pero no quieren enfrentarse al vacío. Quieren sanar, pero no quieren tocar la herida. Quieren seguir adelante, sin renunciar al dolor que los mantiene atados. Y por eso repiten la misma historia, una y otra vez. Con un rostro distinto, pero con el mismo miedo. Sin embargo, hay un camino más profundo, más transformador, y Jung lo llamó el proceso de individuación. Aquí es donde empieza la verdadera revolución interna, porque el apego no es el problema, la ruptura tampoco lo es, ni siquiera el tiempo compartido con alguien que ya no está. El problema real es que construiste tu identidad alrededor de esa persona, y cuando se fue, no perdiste solo un vínculo, perdiste la ilusión de quién creías ser. Jung entendía esto como pocos. No eres libre hasta que no eres tú, sin necesidad de nadie más. Mientras no recorras el camino hacia ti mismo, cada relación será un parche, una muleta emocional, una forma de evitar tu propio vacío. Y si de verdad quieres dejar ir sin sufrir, no como un cliché barato, sino como una transformación radical, no basta con aceptar que el apego es miedo. Tienes que reconstruirte. Y eso exige hacer un trabajo interno que nadie puede hacer por ti. Ese es el viaje hacia la individuación. Dejar de buscar tu reflejo en los ojos del otro y comenzar a mirar hacia adentro. Integrar cada parte de ti, la luz y la sombra, la fuerza y la herida, la verdad y la máscara. ¿Por qué el apego es una señal de que no te conoces a ti mismo? Porque la mayoría de las personas no tiene idea de quién es fuera de sus relaciones. No por incapacidad, sino porque nunca se detuvieron a descubrirlo. Desde niños nos enseñan a ser amados, no a ser nosotros. Nos aplauden cuando complacemos. Nos castigan cuando somos auténticos. Y así crecemos configurados para encajar, para agradar, para no incomodar. Jamás para ser. Cuando entramos en una relación, lo hacemos ya condicionados a buscar validación, a entregar nuestra identidad en bandeja, a vivir según lo que el otro espera. Y Jung lo advirtió. Una persona que no se conoce vivirá esclava de los demás, y cuando esos demás se vayan, sentirá que desaparece con ellos. Cada vez que pierdes a alguien, sientes que perdiste una parte de ti, entonces nunca supiste quién eras fuera de esa relación. Y eso es lo que duele. No es amor, es amnesia existencial. Déjame contarte otra historia. Una mujer vivió una ruptura devastadora. Pasaron los meses y nada mejoraba. Cada día era un eco del anterior. Vacío, confusión, desolación. Hasta que una noche, frente al espejo, se dio cuenta de que no reconocía su propio reflejo. Todo, sus hobbies, sus hábitos, su forma de vestir, sus sueños, había girado en torno a su pareja. Sin él no sabía qué hacer. No sabía quién era. Entonces hizo algo simple, pero revolucionario. Tomó papel y lápiz y escribió una lista de las cosas que le gustaban. Pasaron horas. La hoja seguía en blanco, porque todo lo que creía amar lo había adoptado de él. Sus canciones favoritas, su comida, su rutina. Era un eco, un reflejo, una sombra. Y ahí lo entendió. No estaba sufriendo por el otro. Estaba sufriendo porque nunca se había construido a sí misma. Su relación le había dado una identidad prestada. Y al romperse, quedó vacía. Esa noche tomó una decisión. Si quiero dejar de sufrir, tengo que encontrarme. Tengo que saber quién soy fuera del amor de alguien más. Y ese fue el inicio de su renacimiento. Su proceso de individuación. Ahora, si has llegado hasta aquí, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a mirar hacia adentro? ¿Estás listo para comenzar el viaje más aterrador y más liberador de tu vida? Aquí es donde comienza tu verdadero desapego.
No se trata de olvidar, ni de fingir que no dolió, ni de tapar el vacío con más ruido. Se trata de volver a ti, de conocerte por fin. Y para eso, Jung nos dejó un mapa. Aquí van algunas preguntas que puedes usar como guía. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Qué valores te definen fuera de una relación? Si nadie te validara, ¿qué vida elegirías construir? ¿Qué te apasiona, más allá de lo que aprendiste a querer por complacer? Responderlas no es fácil, pero es necesario, porque el verdadero amor, el que puedes ofrecer y recibir, solo nace cuando ya no necesitas al otro para completar lo que ya está entero. Estar solo no es sinónimo de vacío. Es el inicio de tu independencia emocional, de tu poder, de tu libertad. Y si este mensaje te ha tocado, si algo dentro de ti se ha removido, haz esto ahora. Dale like, suscríbete y activa la campanita. No por rutina, no por cortesía. Hazlo como acto de rebeldía contra tu antigua versión, porque en este canal vas a encontrar algo más que palabras. Vas a encontrar el espejo que no miente, la verdad que incomoda y el camino que transforma. Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Cuando finalmente te conviertes en un ser completo, dejas de aferrarte. No porque ya no ames, sino porque el amor deja de ser una necesidad y se transforma en una elección. Y esa es la diferencia entre el que ama con libertad y el que ama desde la carencia. ¿Estás listo para lo que viene ahora? Porque la mayoría de las personas fracasa en su intento de soltar, no por falta de fuerza ni por debilidad emocional. Fracasan porque intentan cambiar lo superficial, sus pensamientos sin tocar la raíz, sus patrones internos. Y aquí empieza el verdadero desafío. No puedes liberarte del apego si no destruyes los mecanismos ocultos que te encadenan a él. Puedes saber que el apego es una ilusión. Puedes identificar el miedo que lo sostiene. Incluso puedes comenzar a reconstruir tu identidad. Pero si no rompes los patrones inconscientes de dependencia, vas a volver a caer. Una y otra vez. Carl Jung lo gritó con claridad brutal. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que haces cuando repites relaciones rotas, cuando idealizas a quien te ignora, cuando confundes amor con ansiedad. Crees que tienes mala suerte, pero lo que tienes es un programa automático corriendo en el fondo de tu mente. Un código oculto que dirige tus vínculos, tus decisiones, tus apegos. Y hasta que no lo reescribas, no vas a ser libre. El origen del apego, la herida que arrastras desde la infancia. El apego no nace el día que te rompen el corazón. No empieza en tu última relación. No es culpa de esa persona que no te eligió. El apego es una semilla plantada mucho antes, en tu infancia, cuando tu mente aún no diferenciaba entre amor y necesidad, cuando tu supervivencia emocional dependía de una sonrisa, de una caricia, de una mirada. De niños aprendemos a existir a través del otro. Nos definimos según cómo nos miran, cuánto nos abrazan, cuánto nos ignoran. Si el amor fue condicionado, si tuviste que esforzarte para ser querido, si alguna vez sentiste que no eras suficiente, entonces grabaste una orden silenciosa en tu inconsciente. Tengo que aferrarme a los demás para sentir que valgo. Ese es el verdadero origen del apego. Y mientras esa herida esté abierta, cada persona que se acerque va a activar tu miedo más profundo. ¿Y si me dejan? ¿Y si no soy suficiente otra vez? No es tu ex, no es el amor no correspondido, es la herida no sanada que estás proyectando en todos. La historia de una mujer atrapada en su programación emocional. Ella siempre terminaba con personas que la hacían sentir menos, que no la elegían, que la ponían en duda, y cada vez pensaba, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Hasta que alguien le hizo la única pregunta que nunca se había hecho. ¿Cómo era el amor en tu infancia? Y entonces lo recordó todo. Recordó cómo tenía que esforzarse para que sus padres la notaran. Recordó que las muestras de afecto solo venían cuando ella era buena, cuando lograba algo, cuando se comportaba como debía. Recordó que el amor no era un refugio, sino una recompensa. Y ahí lo entendió. No tenía mala suerte. Tenía una mente programada para buscar amor donde tuviera que ganárselo.
La mente no busca lo que te hace bien. La mente busca lo que le resulta familiar. Si creciste en medio del amor condicionado, eso es lo que buscarás, incluso si duele, especialmente si duele. ¿Quieres liberarte de verdad? Entonces prepárate para hacer lo que casi nadie se atreve a hacer, reprogramar tu inconsciente. Porque decirte, tengo que soltar, no es suficiente. Porque repetir frases de autoestima frente al espejo no es suficiente. Tu mente necesita pruebas. Necesita una experiencia real que la saque del ciclo. Aquí tienes 3 pasos poderosos inspirados en la obra de Carl Jung para desprogramar la dependencia emocional. 1. Reconoce el origen de tu patrón. No puedes transformar lo que no entiendes. Pregúntate con crudeza, ¿cómo aprendí a recibir amor? ¿A qué renuncié para sentirme aceptado? ¿Qué historia inconsciente me he contado sobre el abandono? 2. Rompe la narrativa que te ata al pasado. Si en el fondo de tu mente sigues creyendo que el amor duele, que hay que ganárselo, que no eres suficiente, entonces siempre vas a terminar con personas que confirmen esa creencia. Desafía esa narrativa. Destrúyela con hechos, con nuevas elecciones, con versiones distintas de ti. Tercera, entrena tu mente para la independencia emocional. La validación externa es una droga y la abstinencia duele. Pero si aprendes a sostenerte solo, si te acostumbras al silencio, si haces del vacío un lugar de crecimiento, el apego pierde su poder sobre ti. Ahora que lo sabes, toca la parte más importante. Aplicar todo esto. Soltar de verdad. No con resignación, sino con poder. La gente cree que dejar ir es un acto de voluntad, que basta con decir, ya lo superé. Pero si has vivido desde el apego, si tu identidad ha sido moldeada por la necesidad, entonces soltar se sentirá como morir. Pero no estás muriendo, estás renaciendo. Soltar no es olvidar, no es bloquear, no es hacer como que no duele. Soltar es integrar, es aprender a amar sin poseer. Y para eso necesitas un método, no una distracción, no una nueva relación, no más ruido. ¿Por qué fracasan tantas personas al intentar soltar? Porque lo hacen desde la mente, pero no desde el alma. Dicen, ya lo superé, pero revisan el celular. Dicen, ya lo solté, pero siguen soñando con esa persona. Dicen que han sanado, pero siguen atrayendo el mismo dolor. Jung lo explicó con una claridad que duele. El apego no vive en tu pensamiento, vive en tu cuerpo, en tu memoria emocional, en tu inconsciente. Y si no actúas en esos 3 niveles, mental, emocional y simbólico, jamás vas a romper el ciclo. Te contaré una historia real, una que cambia vidas. En una pequeña ciudad, un terapeuta decidió estudiar a fondo a las personas que sufrían rupturas amorosas. Durante años escuchó las mismas frases: quiero olvidar, quiero dejar de amar, quiero que deje de doler. Todos querían lo mismo: borrar. Hasta que un día llegó una mujer distinta. No quería olvidar, no quería ignorar el dolor. Le dijo al terapeuta: no quiero que me digas cómo distraerme, quiero que me enseñes cómo hacer que esto deje de doler. Y él hizo algo que ningún otro había hecho. Le pidió que contara su historia, pero no desde el dolor, sino desde la enseñanza. Y ahí empezó su verdadera sanación. Al principio la mujer se resistió. Como todos los que sufren, solo podía ver una cosa: el dolor, el eco de lo que fue, el hueco que quedó. Se aferraba a la tristeza como quien se agarra de un naufragio emocional, creyendo que dejar ir era traicionar lo vivido. Pero algo empezó a cambiar, no de golpe, no con magia, sino con conciencia. Una grieta en su percepción comenzó a ensancharse, y por esa grieta entró la luz. Poco a poco empezó a notar detalles que antes estaban ocultos tras el velo del apego, que esa persona, sin saberlo, le había revelado sus inseguridades más profundas, que esa relación con sus sombras había sido un espejo que le mostró todo lo que aún no había sanado, que no era el otro, era ella misma, reflejada en el otro. Y cuando terminó de contar su historia, el terapeuta le dijo algo que atravesó su alma como un rayo. No es a esa persona a quien no puedes soltar, es a la versión de ti que existía cuando estabas con ella. Silencio.
Y entonces lo entendió. No necesitaba olvidar, necesitaba integrar, dejar de luchar con los recuerdos, transformarlos, convertir el dolor en maestría. Y en ese instante, el apego perdió su poder, porque donde antes había una cadena, ahora había una enseñanza. El método de Jung para soltar sin sufrir. Esto es lo que nadie te dice. Si de verdad quieres dejar ir sin que el dolor te devore, necesitas actuar en 3 dimensiones. No basta con pensarlo, no basta con quererlo. Necesitas intervenir en todos los planos del ser. Primero, nivel mental. Reprograma tu narrativa. Tu mente es un narrador compulsivo. Te cuenta historias todo el tiempo, y muchas de ellas son mentira, como esa que repites en silencio. Sin esa persona, estoy incompleto. Borra esa idea de raíz. Deja de enfocarte en lo que perdiste y empieza a enfocarte en lo que aprendiste. Cambia la frase, necesito a alguien para ser feliz, por soy suficiente por mí mismo, y lo he sido desde el principio. Segundo nivel emocional. Vacía la carga interna. El dolor no se ignora. El dolor se atraviesa. Escribe una carta de cierre. Pero no para esa persona. Escríbela para ti. Para liberar lo que no dijiste. Para llorar lo que no supiste expresar. Para dejar de cargar lo que ya no necesitas llevar. Permítete vivir el duelo sin alimentar la nostalgia. Practica la autocompasión. No se trata de fingir fortaleza. Se trata de ser honesto con lo que sientes. De sostenerte desde la verdad, no desde la negación. Tercer nivel simbólico. Cierra el ciclo con tus actos. El inconsciente no entiende de palabras, entiende de símbolos. Por eso necesitas cerrar el ciclo de forma tangible. Quema la carta, guarda los objetos, cambia tu entorno. Haz algo por primera vez sin esa persona en tu vida. Crea una nueva rutina, una nueva versión de ti, una nueva historia. El símbolo es poderoso. No lo subestimes. Cuando actúas en estos 3 niveles, el apego deja de ser un campo de batalla. No porque ignores lo que sientes, sino porque le das un lugar. Lo honras, lo integras. Y luego, sigues. Aquí está la clave final. Soltar no significa perder. Soltar significa recuperar tu poder. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás listo. Listo para decidir. ¿Vas a seguir aferrado a una historia que ya terminó? ¿O vas a tomar el control y cruzar el umbral hacia la versión más poderosa de ti? Dejar ir no es olvidar, no es reprimir, no es negar. Es un acto de poder. Es una decisión. Es declarar, ya no seré prisionero del pasado. Ya no seguiré encadenado a quien no está. Eres valioso, eres valiosa. No porque alguien lo diga, sino porque ya lo eras. Incluso cuando tú mismo no lo creías. No necesitas a nadie para sentirte entero. No necesitas aferrarte a una relación para validar tu existencia. Todo lo que buscabas allá afuera siempre estuvo dentro de ti, dormido, silencioso, esperando este momento. Mírate ahora, mírate con los ojos del que ha despertado, del que ya no pide amor, sino que lo elige, con plena conciencia. Porque soltar no es perder, soltar es regresar a ti, es volver a tu centro, a tu paz, a tu verdad, a tu esencia. Y ahora, escucha con atención. Si algo dentro de ti se movió, si este mensaje resonó en lo más profundo, no te vayas sin dejar huella. Declara tu poder en los comentarios. Escribe con fuerza. Soy libre y me pertenezco a mí mismo. Hazlo como un compromiso contigo, como un ancla, como una declaración de independencia emocional, porque esa frase hoy será tu ritual de inicio. Dale like si este video te removió el alma. Es gratis, pero vale más que 1000 terapias si lo aplicas. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque aquí no vienes a entretenerte, vienes a despertar, a reconstruirte, a mirar tu sombra y transformarla en fuerza. Este canal es un templo digital, un umbral. Cada video es una puerta, y cada puerta te acerca más a tu verdadera libertad. Te invito a tocar ahora el siguiente video que te dejo en pantalla. Es brutal, es real, y te va a sacudir hasta el alma. Nos vemos ahí. Y recuerda, soltar no es el final, es el comienzo de la versión de ti que siempre esperó ser liberada.